Buenos días, jóvenes, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenos días. Gracias. Buenos días. Solo antes de continuar, podemos tener un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguien nos puede hacer un comentario? Pues comentamos primeramente un poco sobre lo que eran los procesadores y posteriormente pasamos con una línea del tiempo de las memorias RAM y se nos marcó pues la actividad que se entrega el día de hoy. Correcto, muy bien. En relación a la memoria RAM, era entregar la tarea del día de hoy en la plataforma del módulo. Muy bien. Esa era una parte que teníamos vista. Y también, no sé si se empezó a comentar algo en cuanto a lo que es las fuentes de energía de las PCs. ¿Se platicó algo de eso? No recuerdo, profe. Bueno, hasta este punto, nosotros hemos visto lo que son los componentes críticos dentro del hardware de una PC. Entre ellos tenemos obviamente la motherboard, que es la placa principal donde se conectan los demás componentes, como es los microprocesadores y los bancos de memoria RAM. Hay un componente más entonces que tenemos que considerar, que es crítico también, que es la fuente de poder. La fuente de poder de las computadoras, pues es precisamente lo que suministra la energía a todos los componentes en los voltajes adecuados. Y las fuentes tienen capacidades que se miden en este caso en watts. Entre mayor cantidad de watts, más componentes se pueden utilizar dentro de la computadora. Vamos a checar un poquito de la historia en cuanto a esto. Voy a compartir una pantalla, si me permiten. ¿Todos pueden ver esta pantalla, jóvenes? Sí, Correcto. Voy a proporcionarles la liga para que todos puedan tenerla también y puedan consultarla posteriormente. Ok. Ya está en el chat para que lo puedan copiar. Si gustan abrirlo en sus computadoras está bien. Si no, no habría ningún problema. Aquí lo vamos a compartir y vamos a ir leyéndola. Listo. Muy bien. Aquí vamos a considerar esta información. Primero que nada, en términos de electricidad y electrónica, una fuente de alimentación es el equipo o circuito encargado de generar una corriente estable para conectar equipos electrónicos. Y se debe tener pues bastante cuidado al escogerla porque según las características de consumo, estabilidad y eficiencia requeridas, pues de esas va a depender la selección. Parte de la eficiencia del funcionamiento de los componentes de un equipo de cómputo, especialmente aquí hablando de no nada más de máquinas de escritorio, sino especialmente en servidores que consumen mucha energía. Entonces aquí es importante tener una fuente de alimentación que sea capaz de convertir correctamente la corriente alterna que viene de la calle, la que nos da Comisión Federal de Electricidad, y debe convertirse en corriente continua que va a alimentar los componentes dentro del equipo. ¿Sí? Las fuentes que han existido para las computadoras personales, muchachos, en el caso de los tipo IBM PCI compatibles, empezaron con las fuentes AT, ¿sí? Y posteriormente, en los últimos años, se tienen las fuentes de tipo ATX. Vamos a ver las clasificaciones entonces que tenemos aquí. Los dispositivos electrónicos pueden tener dos tipos de fuentes de alimentación, ya sean lineales y conmutadas. La fuente lineal
son las que se diseñan de forma simple para poca potencia y una regulación poco eficiente, y tienden a ser más complejas en la medida que deben suministrar mayor cantidad de corriente. Aquí tenemos un diagrama, más que nada es ilustrativo, no espero que todos ustedes entiendan los diagramas de electricidad o electrónica, pero aquí tenemos los componentes de una fuente lineal. Tenemos un transformador donde llega la energía primero, tenemos un rectificador de la energía, un filtro, al final un regulador, que es el que transforma la energía y lo pasa a los componentes que lo van a utilizar. ¿Sí? La entrada es una onda sinusoidal, la que viene por los cables de Comisión Federal, y aquí vemos las correspondientes salidas después de que pasa por cada uno de los componentes, el transformador, el rectificador, el filtro y finalmente el regulador. En el proceso de transformación, a través de una bobina que regularmente es de cobre, se reduce la tensión que entra a la fuente, la generada por la red eléctrica, 220 en Europa y 110 aquí en América. Regularmente, cuando se tienen sistemas bifásicos en los edificios, se puede contar con la corriente a 220, pero la mayor parte pues vemos que se utiliza la corriente a 110. En este caso, como la corriente que viene de la calle es alterna, es necesario rectificarla por medio de una fuente de diodos, y rectificando el voltaje se mantendrá siempre por encima de los 0 voltios, que es lo que se busca. De lo contrario, pueden provocar que el equipo falle y se apague. Una vez que la corriente es continua, se filtra la señal con condensadores para eliminar las oscilaciones de la misma, y el regulador finalmente es el que se encarga de estabilizar la señal para que no aumente ni disminuya en la entrada de la fuente, y de esa manera no afecte a los componentes que están conectados en ella. Las fuentes de tipo conmutada, las anteriores eran las lineales. Las fuentes conmutadas, que son las que vamos a platicar ahorita, estas tienen la misma potencia que una fuente lineal, son más pequeñas y eficientes, pero a su vez son más complejas y también pueden sufrir daños o desperfectos. Este dispositivo transforma la energía mediante transistores en factores de conmutación. Aquí tenemos un rectificador donde entra la corriente, un conmutador, un rectificador secundario para mejorar la corriente, y así se va controlando. La onda cuadrada que resulta de esta fuente se emplea en transformadores con núcleos de ferrita con el propósito de obtener voltajes de corriente alterna que van a ser rectificados mediante diodos rápidos y filtrados con condensadores y con inductores. Ahora, la parte interesante que nos afecta a nosotros, los tipos de conectores que hay. En las fuentes AT, que son las más antiguas, ¿sí? Que ya de hecho no hay prácticamente. Se utilizaban los equipos de computación en la década de los 80 hasta antes de los procesadores conocidos como Pentium MMX. Los Pentium MMX surgieron en la década de los 90. Entonces las fuentes AT se usaron durante unos 15 años aproximadamente. Y el detalle estaba que estas fuentes eran un poquito peligrosas porque la fuente activaba un interruptor directo a 220, que en algunos casos llegaba a dar una descarga a los usuarios dependiendo de las condiciones ambientales. Era una palanca de metal, así que era peligroso estar trabajando con eso. Yo usé esos equipos en los años 80. Afortunadamente a mí nunca me dio ninguna descarga en esos años, pero me tocó ver cómo funcionaban. Eran bastante ruidosas esas fuentes, por cierto, no como las actuales, que son mucho más silenciosas. En el caso de las ATX, estas fuentes ATX tienen un circuito más moderno, que siempre se encuentra activo, y mantiene la alimentación con una tensión mínima, ¿sí? Siempre está funcionando. Y los conectores de estas fuentes se muestran a continuación. Los conectores antiguos de tipo AT son los que están a la derecha. Solo se muestran en calidad histórica, porque actualmente no van a encontrar estos conectores ya.
a menos que tengan equipos de más de 25 años de antigüedad. Y el que nos va a interesar es el conjunto de pines que tiene las fuentes ATX, que son las que están a la izquierda. Las características de los conectores de las fuentes ATX, como podemos observar aquí, es que tienen 24 pines de conexión de energía, que van desde el número 1 hasta el número 24. Y como son una gran cantidad de puntos o pines que se conectan a los equipos, los diseños estándares de PCs exigen que estos conectores tengan ciertas formas en los pines. El pin número 1, por ejemplo, es cuadrado y el pin 24 también es cuadrado. Pero el pin número 12, que está hasta abajo, y el 13, que también se encuentra arriba a la derecha, tiene una forma poligonal. En lugar de ser un cuadrado, es una figura que tiene seis lados, para que puedan insertarse correctamente en los conectores de las computadoras. Esto impide que ustedes conecten equivocadamente los pines dentro de una fuente de energía, porque si lo hicieran ustedes, pues forzarían los pines y podrían provocar un daño en la motherboard. Podrían, por ejemplo, quemarla totalmente. Pero los pines, como tienen una forma específica en un plástico de alta densidad, muy, muy duro, pues es prácticamente imposible conectarlos de manera equivocada. Aquí tenemos pines desde el 1 hasta el 2 que ofrecen un voltaje de 3.3. Tenemos el pin número 4 y el número 6 también, que ofrecen 5 volts de corriente directa. Y también tenemos los pines 10 y 11 que ofrecen 12 volts en este caso. Estos voltajes son los necesarios para activar los componentes de la computadora, ya sean la motherboard, ya sean el procesador, ya sea la memoria RAM o ya sean los discos duros o dispositivos de almacenamiento que ustedes puedan conectar al equipo. Muy bien. Aquí tenemos algunas consideraciones también. Cuando ustedes eligen una fuente para ensamblar una computadora desde cero, aquí hablamos de que ustedes la van a ensamblar desde sus componentes básicos, no la van a comprar ya ensamblada. En este caso, ustedes deben elegir con cuidado el tipo de fuente que ustedes van a tener. Las consideraciones se basan realmente en qué componentes electrónicos van a tener dentro de la computadora conectados a la fuente. Por ejemplo, no es lo mismo el consumo de energía eléctrica de un disco de estado sólido al de un disco de plato con motor giratorio. Evidentemente un disco de plato consume más energía porque tiene un pequeño motor con un servo que actúa para meter y sacar las cabezas de lectura y escritura dentro del disco duro, y todo eso consume más energía. Los estados sólidos son más económicos en el uso de energía porque nada más son placas con chips de memoria soldadas al silicio. En este caso es mucho más eficiente energéticamente hablando y se consume menos energía. El otro aspecto que es muy importante es la potencia que debe tener la fuente. Regularmente los equipos de cómputo modernos, con fuentes ATX, deben tener cuando menos 300 o 400 watts de energía para poder encender una computadora moderna. Los 400 watts permiten encender la motherboard, el procesador, la RAM y probablemente un disco duro y una tarjeta de video. ¿Sí? Una tarjeta de video normal, no de las especiales para gamers. Las tarjetas de video es un tema que vamos a ver la próxima semana, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes compran una fuente de energía, deben asegurarse de que la fuente de energía trabaje entre un 50 y un 80% de su capacidad máxima para que tenga un margen de espacio de crecimiento en caso de que le conecten algún componente adicional. ¿Sí? No, nunca deben ocupar la fuente al 100% con los componentes que tengan en la computadora cuando la ensamblen.
debe tener siempre un porcentaje menor, entre el 50 y el 80%. Esto evita que se sobrecargue la fuente. Si llegara a sobrecargarse la fuente, simplemente los componentes de la computadora empezarían a fallar porque ya no reciben el suministro completo de energía que necesitan. El otro aspecto es la eficiencia de las fuentes. Y aquí las eficiencias se miden en categorías que son importantes que ustedes conozcan. Existe una categoría blanca o white, la categoría bronce, que es la más común que hay para los equipos de cómputo, la categoría silver o plata, gold o categoría oro, platinum y categorías titanium. Estas categorías son para indicar el grado de eficiencia que tienen las fuentes a plena carga, ¿sí? En este caso, las fuentes titanium que se mencionan aquí pueden tener cargas que superen el 97% de su capacidad total y sin ningún problema siguen operando con confiabilidad. Este tipo de fuentes que tienen categoría titanium tienen los componentes más caros que tiene el mercado por la calidad que ofrecen de servicio eléctrico en este caso. También estos sistemas titanium, al igual que los gold y platinum, tienen sistemas de enfriamiento que deben permitir que nunca se sobrecaliente el sistema. Y también ofrecen características de un sonido bastante bajo a la hora de estar funcionando. Son muy silenciosas estas fuentes, lo cual es un aspecto muy deseable. Ustedes no lo vivieron, pero hace como 25 años las fuentes hacían una cantidad de ruido que era imposible a veces escuchar la conversación al otro lado de un cuarto. ¿Sí? Ahora, el tipo de fuente también se puede catalogar como fuentes normales o completas o modulares. ¿Qué significa esto? Aquí se habla del tipo de cableado que utilizan las fuentes. ¿Sí? Ahorita les quiero mostrar esta parte en la siguiente imagen. Permítanme. Pueden ver esta imagen, ¿verdad? Confirmen. Sí, maestro. Ok. En esta imagen podemos observar algunas fuentes muy modernas de este año, del 2021. Tenemos esta fuente, por ejemplo, la fuente Corsair, que aquí tiene consumos de 750 watts, muy poderosa. Y tenemos aquí, permítanme aumentar la imagen de esta fuente. Tenemos aquí una fuente que es de tipo modular. Observen, los cables no están presentes en este tipo de fuentes, son por separado. Y los cables se conectan a la fuente y a los componentes electrónicos de la computadora de una forma independiente. ¿Por qué se ha empezado a popularizar más ese tipo de fuentes? Porque son muy prácticas para lo que es el ensamble y desensamble de componentes. Es más sencillo quitar los cables directamente de la fuente para evitar tener que quitar la fuente en el caso de una actualización de equipo de cómputo. Así también se optimiza el consumo energético a través de un balanceo de carga de energía por todos los conectores que tienen. Muy bien. Ahora, existen los modelos completos o normales todavía que utilizan el cableado, como vamos a ver aquí abajo. Ahí. Aquí tenemos todavía los modelos que tienen cables conectados dentro de la fuente de energía. Aquí podemos observar cómo los cables o todo el cableado eléctrico está soldado dentro de la fuente y salen por un costado. Estas son las fuentes que han existido por más de 30 años hasta la fecha, ¿sí? Sin embargo, la tendencia nueva es lograr tener fuentes que tengan cableado modular.
Esta fuente, por ejemplo, que estamos viendo aquí, es de calidad bronce, como pueden observar. Tiene una capacidad de 600 watts, o sea, puede dar alimentación hasta 600 watts de potencia sin mayor problema. Aquí, las fuentes, nosotros podemos verlas, tienen siempre sus tablas que dan información en cuanto a sus capacidades. Ahí está. Aquí, esta categoría bronce que tenemos aquí, distribuye los 600 watts de poder entre sus distintos conectores que ofrecen los 5 volts, 3.3 volts y 12 volts, ¿sí? Y ahí se ve también la capacidad distribuida de energía para estos componentes. 130 watts combinados, 3.6 watts, 15 watts, dependiendo del tipo de voltaje que se esté ofreciendo en corriente directa. Ok. Aquí se observan los conectores que tiene al final, que están obviamente conectados dentro de la placa. Y aquí tenemos distintos tipos de conectores. Tenemos conectores SATA, los conectores con pines directamente a la motherboard, por ejemplo los que están acá, a la derecha. Ahí se observan los 24 pines que se requieren para poder conectarlos a la motherboard y darle la energía suficiente a la máquina para que encienda. Ok. Muy bien. Hay varias marcas interesantes de fuentes de energía, especialmente para aplicaciones como juegos. Las marcas Corsair, por ejemplo, Corsario, son bastante conocidas, tienen muy buena fama y muy buena reputación en cuanto a sus características de funcionamiento. También tenemos las Thermaltake, que es un fabricante de Taiwán y que tiene sistemas muy buenos de enfriamiento. Muy bien, jóvenes. Voy a suspender un momento esto. Esta es la parte del tema relacionado a los componentes críticos. Ya vimos prácticamente todos los componentes críticos de la motherboard. También entregarán una tarea de investigación en cuanto a las fuentes de energía más modernas que puedan encontrar en el mercado, sus capacidades, su calificación, las marcas y los precios que puedan encontrar. Si son modulares o son de cableado completo. Esta tarea se entregará la próxima semana. Tenemos clase, me parece, el día lunes, ¿es correcto? Sí, maestro. Muy bien. Voy a activar también la liga de la tarea de las fuentes de energía en el módulo para que lo puedan subir igual. Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, maestro. Correcto. Hay un aspecto muy importante que mencionar en cuanto a las fuentes de energía. Ahorita solamente tocamos las fuentes de energía que se utilizan en máquinas de tipo escritorio y posiblemente en workstations, ¿sí? O estaciones de trabajo. También vimos algunas que pueden utilizarse para computadoras, para juegos o gamers. Sin embargo, existen otras fuentes para servidores y fuentes también para laptops. Nada más que no, las de laptops literalmente no las podemos mencionar porque están integradas al equipo. Están totalmente integradas, son muy pequeñas debido a que el consumo energético de las laptops es muy bajo. Entonces ustedes no pueden comprar fuentes para una laptop. Regularmente la fuente ya está integrada en la motherboard. Pero el caso de las fuentes para servidores es un asunto un poquito distinto. En el caso de las fuentes para servidores, las fuentes de energía para servidores de cómputo, la aplicación que tienen los servidores es estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Por lo tanto, necesitan tener fuentes de muy buena calidad que permitan un funcionamiento continuo. Es más, en los servidores regularmente vienen con redundancia de fuentes de energía. Pueden tener dos, cuando menos, en algunos casos. Entonces tendrán dos fuentes de energía conectadas, las dos simultáneamente al equipo y a la corriente de Comisión Federal a través de un regulador. ¿Por qué motivo? Porque si se quema uno, el otro sigue funcionando. Bienvenido, compañero Josué. Hace calor, lo sabemos, no te preocupes. Disculpe, maestro. Hace un poquito de calor, no pasa nada. Muy bien, entonces tenemos el hecho de que las fuentes para servidores son de mayor calidad, tienden a tener una resistencia muy grande, son equipos que no deben fallar, vienen garantizados con, creo que hasta dos o tres años de fábrica, para que tengan un funcionamiento continuo. Y en algunos casos, las fuentes pueden ser de tipo hot swap. ¿Qué significa esto? Que las fuentes se pueden ser intercambiables mientras el equipo está encendido. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen dos fuentes redundantes en la computadora y falla una, la otra fuente va a estar funcionando para dar la energía necesaria para el equipo, para que este no se apague, y la fuente que se quemó o que dejó de funcionar, la pueden desensamblar estando el equipo encendido, quitar y poner otra fuente del mismo modelo, conectarla en ese momento y activarla estando el servidor encendido todavía. Es una característica muy importante de las fuentes para servidores de tipo hot swap o de cambio en caliente. Ese es el término como lo manejamos nosotros. Cambio en caliente. Permítanme a ver si les puedo mostrar algunas de estas fuentes para que los vayan conociendo. Ahorita se los voy a mostrar, permítanme un segundito. Aquí tenemos una imagen de una fuente de energía de servidor de tipo hot swap, ¿sí? Esta fuente es de tipo platinum, porque tiene que tener una muy buena calidad de componentes y 750 watts. Se observan el formato o la geometría que tiene esta fuente, es como si fuera una caja rectangular delgada. Ahí tiene una palanquita roja que es un seguro que se puede mover para poder desconectar y jalarlo con la asa de color negro que tenemos aquí. Se puede observar que tiene ahí como una cinta de velcro alrededor, más que nada para facilitar a la hora de jalarlo. Y lo pueden jalar totalmente sin ningún problema desde el chasis del servidor y reemplazarla con otro modelo igual, en caso de que este se llegue a quemar. Esto garantiza el funcionamiento continuo de los equipos en caso de que una fuente llegue a fallar. Regularmente las fuentes son dos las que vienen en los componentes de equipo de servidores porque es prácticamente muy difícil o imposible que se lleguen a quemar las dos fuentes al mismo tiempo. Muy bien. El precio de estas fuentes, aquí pueden observar algunos ejemplos. Esta que es de tipo Platinum tiene un costo de 3.720 pesos aproximadamente. Solamente la fuente. Las otras fuentes que vimos para máquinas de escritorio pueden tener precios más razonables que van entre los 800 o los 1.500 pesos. Para las mejores fuentes de máquinas de escritorio, tal vez lleguen a costar hasta 2.000 o 2.500 pesos como máximo. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto, jóvenes? No, maestro.
No, Ok. maestro. Vamos a tomar un pequeño receso ahorita antes de continuar con la siguiente sesión. Les veo en 20 minutos aproximadamente. ¿Sale? Voy a apagar mi micrófono un momentito y les veo en 20 minutos. Ok, maestro.
Muy bien, jóvenes, estamos de regreso. Sí, profe. En relación al tema de motherboards que acabamos de fuentes de poder, perdón, que acabamos de considerar, ¿tienen alguna duda? No, maestro. Ok, correcto. Entonces ya abarcamos los temas de componentes críticos y vamos a empezar a proceder a analizar los temas del hardware periférico o no crítico en este caso. Entre los componentes no críticos que tenemos, vamos a mencionar solamente algunos. Tenemos el disco duro, un disco duro de almacenamiento masivo que puede ser de tipo plato o de tipo de estado sólido. Vamos a mencionar también lo que son los conectores de la motherboard, particularmente los que van en la parte de atrás de la misma y algunos que van en la parte de adentro. Vamos a ver. Voy a compartir una pantalla con ustedes que muestra esto. Muy bien. Aquí tenemos un conjunto de conectores típicos que podemos hallar precisamente en, en las motherboards. Estos son los más comunes. Vamos a empezar del lado de izquierda a derecha. Tenemos en la izquierda un conector que tiene dos colores, un morado y un verde. Ese es el puerto PS2, que en alguna ocasión llegué a comentarles a ustedes. Ahí se conectan teclados y mouse que son relativamente antiguos, ¿sí? Tanto teclados como mouse se conectan en ese puerto, puede ser uno o el otro. Hace muchos años eran dos conectores PS2 los que existían en las computadoras, uno destinado para el teclado y otro destinado para el mouse. Hoy por hoy, la mayor parte de los mouse ya se pueden conectar por un puerto USB, ya sea que se conecten por un puerto USB con un cable o a través de un dispositivo inalámbrico de tipo Bluetooth o Wi-Fi. También tenemos los conectores de tipo USB. Observemos en esta ilustración que tenemos USBs de color azul y unos USB de color negro. La diferencia entre estos dos conectores USB es la versión de USB que se tiene ahí. Los conectores de USB de color negro son la versión 2.0 de USB y los de color azul son la versión 3.0 de USB. ¿Qué diferencias hay entre estas versiones? Bueno, aquí tenemos que no nada más es el color lo que los diferencia, sino también la velocidad de transferencia de datos. Permítanme un segundo. Muy bien. Una de las características principales de los puertos USB 2.0 es que la transferencia de información está en el orden de los 480 megabits por segundo. Esto equivale aproximadamente a 60 megabytes por segundo que pueden transferir información, ¿sí? Es la velocidad máxima que pueden obtenerse. En el modelo 2.0.
es la primera. En el caso del modelo 3.0, sus velocidades son diferentes. Aquí la velocidad teórica de transmisión es de 4.8 gigabits, lo que equivale a 600 megabytes por segundo. Es decir, es 10 veces más rápido el USB 3.0 que el USB 2.0. ¿Hasta este punto tenemos alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok. Seguimos observando. También tenemos los puertos de video que pueden estar soldados en la placa. Como tenemos aquí el puerto VGA, ¿sí? El puerto VGA y el puerto de Dual Link DVI son puertos que permiten conectar pantallas de video. En el caso de los VGA, pues permite conectar pantallas de video con cable VGA antiguo, de los cuales ahorita la mayor parte pues ya están fuera de uso. Todavía existen, naturalmente, existen aún. Sin embargo, todo se ha estado yendo hacia lo que es el conector HDMI. ¿Sí? El conector HDMI que se ve a la derecha de los conectores VGA antiguo. Ahí aparece el HDMI. Hay otro puerto de video también conocido como DisplayPort. Está abajo del HDMI. Es parecido, nada más cambia un poco la forma del conector. Y también tenemos por ahí lo que es la salida de audio digital vía óptica, es por fibra óptica. Es uno de los conectores que hay de sonido de muy alta calidad que naturalmente pues muchos no utilizan porque pues, requieren ustedes un conjunto de datos particulares. Aparte de eso, tenemos otros conectores como el conector eSATA, que es de color rojo. Es poco común verlo en la parte de atrás de las computadoras. Normalmente se encuentra en las motherboards, ¿sí? Es ahí que permite conectar un disco duro, por ejemplo. Y el conector SATA pues ofrece una velocidad mayor que los USB inclusive. Tenemos también lo que son los conectores de red Ethernet. En este caso tenemos conectores RJ45 que pueden ser de gigabit Ethernet, la velocidad normal, 1000 megabits de velocidad. Y tenemos también los conectores de audio de alta definición, que pueden ser conectores de 4 o 5 canales, más el canal de micrófono, ¿no? Aquí podemos tener 5:1, que es la relación de canales de audio en una tarjeta de sonido de las estándares hasta el momento. Aquí se describen lo que ya mencionamos, lo que son los puertos. El puerto de sub o VGA, salida de video para conectar monitor antiguo. DVI, es una salida de video para conectar también a monitores un poquito más modernos. Lo que es la salida digital de audio óptico, que permite conectar precisamente sistemas de audio digital de alta fidelidad. El conector HDMI, que es el más común que estamos viendo ahorita en el mercado para monitores. Aquí tenemos otros puertos como el USB 2.0, el eSATA o External SATA, la tarjeta de red Gigabit Ethernet LAN, el audio HD. Y también tenemos algunos menos comunes que ya han caído un poco en desuso. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta motherboard dos puertos en particular que ahorita no van a encontrar en otras computadoras, sobre todo las más modernas, que es el puerto serial RS232, que aparece abajo en color azul, y el puerto paralelo de tipo Centronics de 25 pines en la parte superior de color morado.
Son dos puertos de comunicaciones que se usaron durante muchos años. Estuvieron presentes en las familias de computadoras por los últimos 40 años. Hasta hace unos años se dejaron de ver realmente y se dejaron de utilizar en favor del uso de los puertos USB. ¿Sí? Todavía existen computadoras que tienen ese tipo de puertos. Hay motherboards que las tienen para poder mantener compatibilidad hacia atrás con equipos periféricos muy antiguos, para poder utilizarlos en algunas computadoras, así como impresoras antiguas y algunos sistemas de comunicación serial que estén bastante antiguos, que creo que todavía funcionan, sobre todo en entornos industriales, en fábricas y en lugares donde hay componentes de muchos años atrás. Estos puertos siguen funcionando y existen para, para aplicaciones muy específicas. Aquí vemos el monitor LPT, el puerto paralelo de 25 pines que habíamos platicado. También tenemos el puerto serial RS232 de 9 pines. El RS232 también tiene un conector de 25 pines, al igual que el paralelo, pero es muy poco común verlos ya hoy por hoy. Muy bien. Hay otro puerto que existía hace unos años, era el puerto FireWire, que permitía transmisión de datos que eran en su época superiores a los USB, pero los FireWire quedaron en desuso totalmente en el momento en que los conectores USB empezaron a aumentar sus velocidades. Muy bien. Ustedes ya conocían esos puertos, ¿verdad, jóvenes? Los han utilizado durante muchos años también para conectar sus impresoras o conectar mouse o algunos otros dispositivos también. Los Sí, otros, profe. los otros conectores, gracias. Los otros conectores que estaban ahí para sonido de alta fidelidad y para algunos puertos de video muy específicos, es posible que no los hayan utilizado. ¿Por qué? Porque corresponden a modelos un poco antiguos de tecnología de monitores, especialmente lo que es el VGA y lo que es el DVI, que son conectores pues un poquito ya antiguos, ya tienen más de 10, 15 años que hemos trabajado con ellos. De hecho, el VGA, el puerto VGA tiene con nosotros existiendo desde la década de los 90. Eso significa que ya tiene 30 años con nosotros el VGA. Y es una tecnología que todavía sigue funcionando. Hay monitores que tienen los cables VGA todavía funcionando. En otros casos, lo que existen son convertidores de conector VGA a HDMI para poder observar monitores de tecnología antigua en puertos de tipo HDMI. Esos convertidores se consiguen en tiendas de electrónica como Steren o cualquier otra, por precios muy económicos, unos 60 pesos o 100 pesos para tener el convertidor de video. Ahora, pasando a lo que son los conectores de tipo SATA, que ya se mencionaron aquí. También tenemos algunas características de los puertos SATA. Ahí está. Voy a compartirles esto para que lo puedan ver. Muy bien. Aquí tenemos algo de información en relación a los conectores de tipo SATA. Los conectores SATA para los discos duros tuvieron sus inicios
a partir del año 2003. Antes del 2003, los conectores de discos duros eran de tipo IDE o EIDE. Esos conectores IDE o EIDE, en este caso, son conectores que utilizaban unos cables que parecían como una cinta que tenía varios cablecitos que se veían en fila. Se los voy a mostrar nada más para que tengan información un poquito histórica de esto. Ahí está. Vamos a ver imágenes aquí de los cables. Estos son los cables de tipo IDE, ¿sí? Vamos a ver esto. Que Shutterstock nos va a poner ahí una ilustración. Aquí tenemos los cables de tipo IDE que se utilizaban antiguamente para poder conectar computadoras con discos duros viejitos de tipo IDE. Estos conectores se conectaban a la motherboard y al disco duro. Observen que tienen ahí unos colores en los bordes, que ese color indicaba en dónde debía ir conectado correctamente el cable, para que no hubiera confusiones de qué lado iban los cables a la hora de conectarse tanto en el disco como en la motherboard. Aquí tenemos otras variedades de conectores SATA. El cable de conector SATA, como lo tenemos aquí, solo podía conectar máximo 2 unidades de disco por cada conector de la motherboard. Por lo tanto, si tenías 2 conectores IDE en tu motherboard, pues lo más que podías tener eran 4 discos. Seguramente aquí tenemos los conectores de las motherboards antiguas. Tenemos conectores IDE y esto me indicaba que podía tener un máximo de 4 discos duros o 3 discos duros y un disco óptico, como los DVDs o CDs. Entonces había limitantes aquí en cuanto a lo que es el número de discos que podíamos tener en la computadora. A la llegada de las unidades de tipo SATA, aquí en esta página estábamos viéndolo, cuando llegaron en el 2003, sustituyeron a los discos duros de tipo IDE. Entre las mejoras que tenían era la velocidad. Naturalmente, la velocidad de transmisión de datos era muy superior a los discos IDE. En un principio, la versión SATA original tenía una velocidad de transmisión de 1.5 gigabits por segundo, ¿sí? La velocidad real en megabytes era transferir 150 megabytes por segundo. Posteriormente, cuando llegan los discos SATA de segunda generación o SATA 2, la velocidad obviamente se incrementó al doble, transfiriendo hasta 300 megabytes por segundo. Y los SATA 3, que es la última generación que tenemos nosotros, puede transmitir hasta 600 megabytes por segundo de información. ¿Sí? Los discos duros actualmente ya vienen con ese tipo de conectores de tipo SATA. El conector SATA es el pequeñito, el que tiene aquí 7 pines, si lo pueden observar. Son 7 pines de metálicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conector de energía, pues tiene aquí 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 conectores, 15 pines, el conector de energía. Esos son los conectores para los discos. Aquí podemos ver un disco duro de laptop arriba y un disco duro de máquina de escritorio abajo. Los conectores son los mismos. Ok. Voy a proporcionarles esta liga para que ustedes puedan consultarla posteriormente.
También les voy a compartir la liga que tenía acá en relación a lo que son los cables y conectores de la placa madre. Listo. Muy bien. Esto es lo que tenemos hasta el momento, jóvenes, en cuanto a los motherboards, sus conectores y algunas características relevantes de los mismos. El tema que nos faltaría por observar después de haber considerado esta parte tiene relación con los discos duros que platicamos. Vamos a platicar de los discos duros, sus capacidades de almacenamiento y velocidades. Y vamos a platicar también de las tarjetas de video y probablemente se ve algo de tarjeta de sonido si es que lo consideramos relevante al final. Entre los demás periféricos que mencionaremos serán obviamente los monitores, que son una parte muy importante para ustedes, los teclados, los ratones o mouse, y también platicaremos de las impresoras y de los tipos de tecnología de impresoras que hay. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? Ninguna, maestro. Ok, No, maestro. perfecto. Muy bien, jóvenes. Pues vamos a darles la oportunidad para que vean esta información ustedes por su parte. La tarea que queda pendiente para la próxima semana, voy a poner la liga en relación a las fuentes de alimentación o fuentes de energía. ¿Sale? En cuanto esté lista, pues les aviso en el grupo de WhatsApp. Ok, Creo profe. que por el momento sería todo, a menos que ustedes tengan alguna duda que quisieran comentar ahorita. Les escucho. Ninguna duda, maestro. Ok. Eric Moisés, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, maestro. Perfecto. Martínez. Todo bien, maestro. Ok. Perfecto. Entonces, si no hay ningún otro comentario, entonces, pues vamos a dejar la sesión hasta acá. Y les veo la siguiente clase que nos toca el día lunes, me parece, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Así maestro. es. Lunes nos toca. Perfecto. Ok, jóvenes, vamos a detener la grabación y les veo el lunes. Que tengan un excelente día con el resto de sus maestros jóvenes. Gracias, maestro. ¿Sale? Igualmente, profe, gracias. Sale, hasta luego, cuídense.